Bueno, quizás es importante tomar en consideración que no obstante varias de las complejidades que la discusión griega en torno al problema del sentido señalan, tal como lo vimos previamente, realmente es hasta el siglo XVIII, siglo XVII, que la hermenéutica adquiere un estatuto teórico y reflexivo. Previamente estaría, digamos, en el orden de una suerte de disciplina auxiliar, suplementaria y muy técnica. Es hasta el siglo XVIII en el que se reformula realmente, se reconfigura el campo hermenéutico por una serie de cosas que vamos a revisar un poco más adelante y que tiene, digamos, un giro, que experimenta un giro en términos epistemológicos, un giro sustantivo, ¿no? En realidad, el proyecto auxiliar técnico de la hermenéutica, el carácter, digamos, de arsenal de recursos para auxiliar la interpretación de una manera realmente positiva, digámoslo así, en el mundo antiguo, se desarrolla en el ámbito del trabajo de la filología. Ustedes saben que la filología es una disciplina encargada del abordaje del texto, digamos, es una ciencia del texto, es la antigua ciencia del texto, que estuvo, digamos, dedicada a la dilucidación, a la comprensión de ese objeto espléndido de la cultura que son los textos. El abordaje hermenéutico de los textos en este contexto es un abordaje que no solamente comenta el texto, sino que ubica el texto en sus circunstancias históricas, que lo relaciona con su mundo geográfico, que lo pone en vinculación con la tradición a la que pertenece, que explora en torno a su autor. Y además de eso, esto quizás es de las cosas más interesantes, yo creo que regresaré a eso un poco más adelante, que limpia el texto. Es decir, los alejandrinos leen el texto y tratan de corregir algunos errores que aparezcan en los textos para darle una mayor validez y una, digamos, mayor coherencia a lo que allí está planteado. No solo eso, sino que además también incluso llegan a dividir el texto en sus distintos fragmentos. La organización, por ejemplo, de las obras de Platón en trilogías de textos es resultado de la labor de Aristófanes. La organización de buena parte de los textos de la Odisea y la Ilíada son el resultado también del trabajo de Aristófanes. No es un trabajo directo de Homero, sino que es la intervención de Aristófanes sobre la obra de Homero. Entonces, si se dan cuenta, en ese sentido, esa actividad hermenéutica es una actividad mucho más penetradora, digámoslo así, en el texto y más reorganizadora en el texto de lo que en otras miradas, por ejemplo, la mirada que tiene la hermenéutica cristiana, o incluso buena parte del pensamiento posterior, que tendrán una mayor distancia en ese sentido y un cuidado, una suerte de asepsia en torno al texto. Como que en buena medida el principio que luego impondrá, por ejemplo, parte del pensamiento moderno a partir de la Ilustración respecto al texto es una actividad o una relación, una actitud aséptica respecto al texto. En la tradición ya modernista propiamente, el texto tendrá que tocarse, digamos, con pinzas y tendremos que estar en ese sentido perfectamente desinfectados. Tenemos que cuidar de no contaminarlo, ¿no? Es una concepción donde la lectura podría contaminar el texto. Bueno, en este contexto alejandrino, por supuesto que hay un respeto al texto, pero hay una gran autorización por intervenir sobre el texto para corregirlo y para hacerlo legible. Este sentido aristotélico del que les hablaba en la sesión anterior, de interpretar es actualizar el texto,
tiene aquí una gran pregnancia y una gran participación. La actualización del texto autoriza incluso la intervención relativa sobre la propia textualidad. Y lo que hace, y en este sentido me parece que este trabajo de Aristófanes es bastante significativo, lo que hace Aristófanes también es comenzar a copiar algunos de los textos más sustantivos, con la claridad de que esas obras tienen que circular y llegar a otras sociedades. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Aristófanes en ese sentido no solamente es un gran editor, sino que tiene una conciencia, una lucidez respecto a la universalidad del conocimiento. En ese sentido podríamos decir que Aristófanes de Bizancio es pues un promotor civilizatorio. Tiene una clara conciencia del valor, el significado del conocimiento como promoción de la civilización, de la manera en que tenemos que organizar la civilización. Ahora, en realidad, podríamos decir que el pensamiento hermenéutico se orienta y se reorganiza en el mundo cristiano desde el siglo I, y ahí va a adquirir un carácter relativamente distinto. Pensamiento religioso antiguo se trata de, como ustedes pueden suponerlo, de un gran esfuerzo intelectual y cultural por la interpretación de las Sagradas Escrituras. Digamos, el problema que aparece ya no es el problema de la conservación de la obra literaria, producida siempre por una conciencia, una inteligencia extraordinaria, ¿no? El trabajo de Aristófanes es ese, cultivar, organizar la inteligencia platónica o la inteligencia aristotélica para los contemporáneos y para los otros. Precisamente esa es la idea de copiar los textos. Esta transición del abordaje del texto en el seno de la filología al abordaje del texto en el seno de la teología significa básicamente pasar de la relación con un texto producido por la conciencia humana a la relación de un texto producido por el pensamiento, por el designio divino, lo que nos pone en una situación distinta. Las Sagradas Escrituras constituyen para la teología, para el abordaje hermenéutico teológico, la palabra de Dios. Y en esa medida, digamos, el problema de la interpretación es un asunto de interpretación espiritual, lo que tiene, digamos, un carácter, un calibre, digamos, distinto. Entonces, esa hermenéutica dedicada básicamente a la interpretación de la Biblia, de las Escrituras, se constituye, digamos, en la gran tarea. Nos encontramos en un mundo donde hay un gran texto, si se dan cuenta, eso es muy importante, ¿no? Un gran texto, un cosmos, un horizonte civilizatorio con un texto. La tarea hermenéutica es una tarea enorme, pero enorme no por el desafío, digamos, teórico que implica ese fondo interpretativo, sino porque, regida por unas reglas técnicas muy bien definidas, se convertirá en la guía de todas las acciones. El arte de la hermenéutica en ese sentido es un arte de clarificar, como dice, como aparece en los Salmos, en el Salmo 119, versículo 130, a ustedes que son tan religiosos les viene bien esto, dice: tus palabras hacen brillar luz reveladora que hacen abrir a los sencillos los ojos. Y el pensamiento hermenéutico, esto es de lo más significativo, en buena medida se inclinará después del Renacimiento por la región de la oscuridad, no por la región de la luz, ¿verdad?
no por el sentido, digamos, de la claridad racional y lógica a la que aspirará el movimiento ilustrado en la naciente modernidad, ¿no? Es la traducción de la palabra divina a una palabra comprensible para los hombres. Es también el mismo sentido en el que yo les planteaba en la sesión anterior del papel que tiene Hermes de traducir la palabra de los dioses a los seres humanos y luego la palabra de los griegos a la lengua de los bárbaros, ¿no? Se conservan esos mismos sentidos como parte, digamos, de la constitución del pensamiento hermenéutico, que luego, con el tiempo, pues tendrá que replantearse de una manera crítica. El antiguo sistema de interpretación o de lectura bíblica básicamente tenía 4 grandes modalidades, ¿no? La primera, digamos, es el reconocimiento de las declaraciones explícitas, que no requieren interpretación. El segundo son los mandamientos explícitos. La tercera forma de lectura es el ejemplo apostólico, como cuando Jesús muestra a David como ejemplo. Y el cuarto es el propiamente hermenéutico, la implicación del texto. Es el asunto de la implicación del texto. Es esta idea de que Dios también transmite su voluntad implícitamente. Esa voluntad, digamos, divina, tiene que reconstruirse por implicación, por un proceso de inferencia. Esta inferencia, digamos, permite en ese sentido acceder a la ley. Y no es ley porque hayamos hecho la inferencia, sino porque Dios ha revelado la ley implícitamente. De ninguna manera, digamos, el sentido, eso es lo que quiero que adviertan, de ninguna manera el sentido está en la conciencia de los hombres. Participan los hombres de ese sentido, pero el sentido es un proceso de inferencia del valor del mandato que está en la palabra divina planteada oscuramente. Y son 2 grandes formas de oscuridad, digamos. Las formas del lenguaje figurado, como en las parábolas, y las formas del lenguaje que se dice con dificultad por su entreveramiento. Entonces, la tarea hermenéutica es la clarificación vía implicación, además se utiliza este término, implicación, la dilucidación, clarificación del texto vía implicación del lenguaje figurado y del lenguaje difícil.